Ya, aquí está el micro, tiene que acercarse ahí para así. Hola, entonces ya están todos en la sala. Sí, Tony y Ari están acá y acá están los tres equipos. Sí, son todos. Ok, entonces yo soy Vicente, voy a ser el principal de esta ronda. En el panel creo que no me acompaña nadie, así que los invito a presentarse indicando su nombre y pronombre de preferencia si lo desean. Alta de gobierno. Es que Alta de Ojo está en virtual. Ari, pero ahí está chévere. Pues, subir el volumen. Habla otra vez, Tony. No, es todo. Alta de oposición. Me quedo más largo. Hay parlantes ahí. Tony, di 1, 2, 3, salgo más largo, porque tú escuchas. Tony, ¿puedes decir una frase, o sea, un poco más larga para probar el audio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí. A ver. Hay parlantes ahí, o sea, los chicos. No. No. Si no, por favor, igual voy a estar. No, te estoy parlando. Tony, ¿puedes hablar de nuevo, please? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bien, gracias. Ya, estoy intentando ubicar el parlante mejor. Aquí se me fue. No lo escuchamos, o yo no lo escucho. No sé. Ya, ahí se escucha. ¿Todo bien? Sí, ahí sí se escucha. Ya, Vale, listo. Bien, entonces comenzamos con las presentaciones, Vicente. Sí, las presentaciones, por favor. Alta de gobierno. Como bien cerca y como dice. Alta de Opo. Líder de Oppo, Avi. Vice líder Tony. Baja de gobierno. Excepcionistas para mí, ¿no? Y de la que copian. Ok, baja de Opo. extensión Julio César. Y la de hoy. Vale, gracias. Entonces, la primera palabra de alta de gobierno. Hola, ¿se me escucha bien? ¿Qué va? Sí, se escucha bien. Ya. Dame un toque, Vicente. Ordeno mis notas. Tengo que arrancar los recados. Sí, la emoción. Listo, voy a leer la moción para hacer la prueba de audio definitiva. La moción es, esta casa considera que todas las startups que se convirtieron en unicornios deberían cotizar en bolsa. ¿Se escuchó fuerte y claro? Sí, perfecto. Listo, excelente. Pongo timer. Empiezo. Ok, empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Bien, panel. La carga de prueba de este debate es bastante sencilla. Lo que defendemos desde el lado del gobierno es muy simple y queremos que no se tergiverse dentro de este debate. Mire, lo que defendemos es que las empresas que han llegado a esta enorme cantidad de dinero, estos unicornios, estas startups, tienen que ofrecer una cantidad de sus acciones en bolsa, ¿cierto? No significa que tienen que cotizar absolutamente todas sus acciones en bolsa, simplemente defendemos que pues oferten una cantidad de cosas en bolsa, ¿cierto? Esto quiere decir que nuestro lado del debate es defender que accedan a la bolsa de valores. Lo que quiere decir que en oposición no pueden cotizar en bolsa de valores, ni siquiera darle ni una parte ni absolutamente nada. Eso sería defender el caso de gobierno, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Tres cosas
este debate. Primero, cantidad, lo que quiere decir es que la mayoría de cosas, como que la razón por la que cotizan en bolsa es porque buscan obtener una cantidad necesaria para obtener inversionistas. ¿Qué quiere decir esto? Que ofrezco acciones suficientes para poder tener inversión. Segundo, que la cantidad de acciones que voy a obtener usualmente es proporcional, ¿cierto? La gente, los ejecutivos y la gente que pone en bolsa, que cotiza acciones de su empresa en la bolsa, busca que sea proporcional a la obtención de capital. ¿Qué quiere decir esto? Porque como las acciones otorgan poder a la gente que compra acciones, lo razonable es que yo otorgue poder a las personas que me van a dar capital de forma razonable. Pero en tercer lugar, esto significa también que los líderes no dan un porcentaje que permita que pueda perder el control de la empresa y que haga pues, todo un desastre dentro de este tipo de cosas, ¿cierto? Lo intuitivo es que venda una porción como controlada a través de todo mi know-how, a través de todo el conocimiento que yo tengo como dueño de este unicornio, para no perder el control y para que se mantenga la sustentabilidad. Esto quiere decir algo muy importante, que la carga de prueba de oposición es que no solamente que no coticen en bolsa, sino que las startups únicamente buscan financiamiento a través de préstamos, a través de intermediarios financieros, o sea, a través de los bancos, ¿cierto? Que es lo que ha pasado en el status quo, ¿cierto? Hemos visto como el Silicon Valley Bank literalmente prestaba muchísimo dinero a este tipo de empresas, ¿verdad? Las startups, ¿cierto? Y cuando quebró, literalmente, esto es culpa ciertamente de las startups. Ahora sí, vamos a explicar por qué es preferible evitar un daño. Vamos a hablar que existe un daño al sistema, como al sistema de intermediarios financieros, y también vamos a explicar por qué estos daños se mitigan enormemente y se previenen cuando únicamente, o sea, cuando inviertes fuertemente en bolsa y también le quieres al sistema financiero, es decir, cuando tu capital o lo adquieres a través de intermediarios financieros por una parte, a través de la bolsa de valores por otra parte, y a través de pedir préstamos a otras empresas por otra parte, que es lo que preferimos desde el lado de gobierno. Ok, el cual es muy importante de estas startups. Las startups tienen dos caracterizaciones muy importantes que vamos a probar desde el primer gobierno. La primera caracterización es que necesitan cantidades enormes de financiamiento, ¿cierto? Las startups suelen ser bastante recientes. Esto quiere decir que necesitan muchísima infraestructura, necesitan literalmente tener acceso, por ejemplo, a construir grandes cantidades de servidores. Se ven, por ejemplo, como las fintech, que literalmente son como bancos que intentan como crecer y por lo tanto necesitan acceso a estos servidores para acceder a más usuarios, pero también se ven como, por ejemplo, nuevas redes sociales que también usualmente se expanden a lo largo del mundo, por eso son tan valiosas y que por lo tanto necesitan tener infraestructura en distintas partes del mundo. Esto es una gran inversión. Pero esto creemos que es algo increíblemente importante. Lo segundo es que la mayoría de startups están literalmente en entornos altamente riesgosos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las aplicaciones literalmente tienen la caracterización de que dependen fuertemente de la demanda, son influenciadas fuertemente por tendencias, por ejemplo, como en un momento fue la tendencia de las fintech, pero también en un momento hay ciertas aplicaciones que son más en tendencia, a veces está Instagram, a veces Snapchat, este tipo de cosas, ¿verdad? Creemos que como el mercado es increíblemente variable, es por eso que estas empresas obtienen con mucho dinero, pero también obtienen varios riesgos de amplias pérdidas, ¿cierto? Este riesgo se amplía y se magnifica significativamente cuando existen problemas coyunturales, ¿cierto? Como lo que pasaba con el problema de la estanflación en Estados Unidos, literalmente hizo que estas startups retiren su dinero de los bancos y por tanto les quitaban todo su capital, ¿cierto? Es súper importante porque este encuadre literalmente aplica varios escenarios dentro del debate. Ahora, ya con estas caracterizaciones claras de las startups, no hay ningún punto de información, así que voy a seguir. ¿Por qué estas? Alda. Ya, dime, Tony. El problema, Sergio, es que nuestra ley de sociedades, como la de muchos países de América Latina, permite, por ejemplo, la oferta a terceros. No necesita la empresa cotizar en bolsa para poder tener acceso a inversiones para su financiamiento, como tú lo acabas de... Ya, pero en nuestro lado también. O sea, mira, lo que tienes que defender, lo que ocurre en la mayoría de casos, o sea, sí, se permite ofrecer acciones a terceros, o sea, directamente no en bolsa, ok, pero eso es una pequeña parte. Lo que ocurre en la mayoría de casos, y lo que literalmente la realidad me respalda, es que estas startups prefieren acudir a los bancos, ¿verdad? Si vas a defender el caso marginal de que le puedo ofrecer mis acciones a otra empresa, pues, ok, queda marginalizado en este debate, pero lo que ocurre en la mayoría de casos, y empíricamente sabemos que esto es cierto, por tanto, es 100% certero este encuadre, es que le piden dinero a los bancos. Eso es tu cara de prueba. Ahora sí, ¿por qué funciona la cotización en bolsa de valores y por qué es mejor a nivel de, primero, adquirir dinero? El mercado de valores literalmente se caracteriza por dos cosas. Uno, porque es abierto a la gente, por lo tanto tienes un acceso a capitales de absolutamente todo el mundo. Dos, tiene fuertes filtros bastante complejos para evitar que haya brokers, ese tipo de cosas, por lo tanto, no hay, para evitar fuertes mecanismos de especulación. Pero en tercer lugar, se valora a través del mercado de la oferta y la demanda, a través de, por ejemplo, estimaciones de largo plazo, analistas de riesgo que son muy precisos a la hora de valorizar este tipo de acciones. Entonces, ¿por qué esto es bueno?
Uno, porque implica que tienes un mercado bastante amplio para poder tener muchísimas alternativas y por lo tanto tienes muchísimas opciones de tener inversión. Por lo tanto, comparativamente es mejor tener una alternativa adicional de todas las que tenemos. Por lo tanto, hay más dinero en mi lado del debate. Pero en segundo lugar, el financiamiento es proporcional al estado de las empresas, ¿verdad? Significa que adquieres dinero en tanto estés bien y demuestres estar bien. Creo que esto es bastante, es mejor de lo que es oportunidad simétrico. Pero la pregunta, ¿cuál es el tipping point de este debate? Y por qué es tan importante que no solamente sea el sistema financiero del que dependamos, de que depende el financiamiento de estas empresas. Características importantes del sistema financiero, que es lo que ocurre en la mayoría de casos de oposición. Lo que pasa con el sistema financiero es que literalmente está fuertemente vinculado al ahorro de las personas, ¿cierto? El sistema financiero literalmente obtiene dinero a través de que hay gente que invierte su dinero ahí, ¿cierto? Yo tengo una cuenta de ahorro y a través de que hay miles de personas que forman parte del Silicon Valley Bank, del BCP o del BBVA, obtengo dinero, ¿verdad? Con este dinero yo ofrezco préstamos. ¿Qué significa esto? Que quiere decir que cuando literalmente estas inversiones fracasan, el sistema financiero ya no tiene la capacidad de recuperar el dinero que ya ha perdido. Esto quiere decir que pone en juego el capital, el ahorro de las personas, ¿verdad? Vemos que este principio es malo porque literalmente cuando eres una persona, tú no concedes, tú no das el consentimiento de que el banco pierda todo su puto dinero precisamente porque tú quieres que lo ahorre y que lo proteja, ¿cierto? Esto es importante porque existe un deber de protección al ahorro. Voy a justificar este deber de protección al ahorro. Como expliqué que este tipo de startups son bastante inestables debido a cuestiones coyunturales, es inmoral poner en riesgo este tipo de cosas. ¿Por qué tenemos un deber de prevenir estos daños? Primero, por la vulnerabilidad del deber de protección al ahorrador. La persona que pone su dinero en el banco es vulnerable debido a que literalmente es una asimetría de poder en el banco porque tiene menos información. Quiere decir que tenemos un deber de protegerlo, no dependamos del sistema financiero, tengamos más opciones. Gracias. Muchísimas gracias por ese increíble discurso. Ahora damos paso al Tado. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, se escucha bien. Hola. Ya, sí, hace un rato vi que no se podía. Ah, ya. Siendo esta la última ronda del round robin antes del break, solo quiero decir que no vuelvo a meterme dos turnos al mismo tiempo y le dedico este discurso a Alfredo Bullard y a Fernando Sam. Alfredo Bullard, amo cómo escribe. Fernando Sam es mi profe de mercantil y lo que me enseñó sobre acciones me ayudó a construir el caso. Y también a Linda Pongo, que me enseñó sobre contable. Ya, ahora sí. Empiezo en 3, 2, 1, va. Panel, es importante caracterizar adecuadamente a cómo es que son estos unicornios, estas startups. A ver, lo que nos dice la moción es que van a tener aproximadamente como 1.000 millones, creo, de dólares o cierta cantidad de patrimonio que parece suficiente como para que puedan defenderse, pero creo que es necesario entender cómo es que estas funcionan y por qué les es posible tener esta cantidad de dinero a pesar de que son terriblemente inestables. Y es algo que reconoce Alta de Gobierno y que creo que es importante a tomar en cuenta para entender el caso de oposiciones. Primero, creo que la forma en la que funcionan estas startups es justamente a través de como ideas, cosas que parecen novedosas, que en un inicio recolectan como muchísima demanda de parte de mucha gente porque parece algo completamente salido de la nada y que te alienta como a invertir ya que las personas quieran constituir como terceros inversiones en el capital social de estas empresas, ¿verdad? O sea, meter su plata a esto y es como atractivo para la gente a quienes se los ofrecen como los empresarios de Silicon Valley o ese tipo de cosas. Esa es la primera razón por la que llegan a tener muchísimo dinero. Segundo, porque lo que ya te dijo Sergio, hay bancos que están dispuestos a darles créditos grandes a pesar del riesgo que esto supone, como por ejemplo Silicon Valley Bank. Son bancos que a pesar de que saben que son empresas que básicamente nacen de ideas de personas que que están haciendo un emprendimiento en Silicon Valley, les prestan dinero. Pero tercero y más importante, justo por el hecho de que es un invento novedoso, como por ejemplo fue Uber, como fue Rappi, como ha sido Globo, hace que justamente puedan despegar enormemente en un inicio sin encontrar ninguna traba de por medio, porque crecen de una forma súper acelerada y como son súper nuevos, la ley tarda en responder, por ejemplo, a ciertas contingencias o ciertas cosas económicas tardan en suceder. Pero llega un momento en el que suceden y es ahí donde surge el riesgo, ¿verdad? Lo que pasa con estas empresas es que justamente son terriblemente inestables y es que
la gran parte de su patrimonio, o sea, esa plata que tienen es casi siempre de las utilidades que llegan a generar en el primer trimestre, por ejemplo, que es muy poco tiempo, pero sí, o sea, eso no el hecho de que tengan ese dinero no demuestra de que sean rentables a largo plazo, de que sean seguras a largo plazo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado con la gran mayoría de startups unicornio? Es que con el tiempo dejan de funcionar o pasan eventos que no se pueden anticipar, que hacen que caigan, que sean terriblemente riesgosas, que la gente que metió su plata ahí como accionistas terminen perdiéndolo todo. Y creo que esto se puede ver en, por ejemplo, la reacción que tuvo toda Europa y la Unión Europea a la legislación que hay con Uber, con Rappi, con emprendimientos como Globo, cosas por el estilo, porque tienen un régimen laboral escondido detrás de un régimen de locación de servicios. Les enjuiciaron en esos países, las acciones de estas empresas cayeron y justamente son este tipo de contingencias las que están presentes en estas empresas y en otras empresas que cotizan en bolsa actualmente no. Otra cosa, que existen como muchas externalidades también que esas empresas no pueden prever, ¿no? Como eventos como la pandemia, por ejemplo, que afectó a muchísimas startups que estaban en surgimiento, o lo que pasó con Joe Biden y Silicon Valley Bank, que Joe Biden un día dijo, voy a subir el precio del interés de los bonos del estado que yo emito. Silicon Valley Bank tenía todas sus inversiones puestas en los bonos del estado. Sus bonos pasaron a valer nada en comparación a los nuevos bonos de Joe Biden y básicamente por ser una de las principales fuentes de ingresos de los startups, de liquidez de las startups, terminaron cayéndose. Creo que son todas estas cosas que no se pueden prever y son cosas que no pasan con otras empresas que cumplen con ciertos requisitos para cotizar en bolsa. Requisitos como, por ejemplo, entregar sus estados financieros de por lo menos 1 año o 2 años. Esto permite una evaluación muchísimo más entera de la gente que va a invertir en estas acciones. Informan de eventos importantes, informan de los últimos votos que han tomado sus accionistas, informan de las fusiones y adquisiciones que se vayan a hacer en la empresa. Por eso las empresas que vemos en la bolsa son empresas terriblemente estables y supremamente como seguras de invertir, como Apple, como Netflix. En Perú, como Alicorp, son empresas que permiten esta compra de acciones dentro de la bolsa. Ahora, Sergio nos pone una carga de la prueba y nos dice como, miren, yo creo que es mejor que la gente invierta a que lo hagan los bancos y no ofrece ninguna razón de por qué esto sería lo mejor. Creo que el actor más importante dentro de este contexto no son en sí las startups, sino son justamente las personas vulnerables que están comprando las acciones. ¿Por qué? Porque son las personas con menos información y porque son las personas que están poniendo probablemente sus ahorros o que están poniendo el dinero en estas cuentas de inversión, en estos portafolios diversificados de inversión, porque lo que quieren es generar réditos a largo plazo, porque en lugar de meterlo en el banco y que le den una tasa de interés supremamente baja, prefieren meterlo en esos espacios para generar ingresos, para que sea un ahorro seguro a largo plazo. Ahora, vamos a caracterizar cómo funciona realmente el mercado de la bolsa de valores y quiénes son las personas que participan para terminar de entender esto. Lo que sucede actualmente con las personas que pueden invertir en la bolsa es que son personas como nosotros, son personas que pueden tener nuestra edad, son personas con muy poca información en el status quo, son personas que meten su dinero en invertir en acciones que no vayan a tener ni siquiera derecho de voto, sino simplemente derecho de que les repartan las utilidades cada trimestre, porque no tienen tiempo, como nosotros, para investigar qué está haciendo cada empresa, para investigar cómo es que están tomando las decisiones cada gerente, no tienen tiempo para asistir a las juntas directivas, para tomar cada decisión. Son personas que quieren invertir en algo que les parezca seguro y que les dé un rédito a largo plazo o corto plazo, como sucede con los fondos de inversiones de los bancos. Eso quiere decir que estas personas realmente son las más vulnerables dentro del status quo a comparativa de los bancos como Silicon Valley Bank, y es lo que nos presenta el caso de Sergio. Voy a comparar esto en varios puntos. ¿Por qué creo que los bancos son la mejor opción y por qué no me parece que vayan a ser como por qué no me parece que la gente vaya a sufrir? Nota que su único ejemplo para demostrar su caso es el caso de Silicon Valley Bank. Pero creo que a pesar de eso, o sea, creo que ese tipo de bancos primero no son bancos que financien a personas del común, sino que justamente, como les explicaba, eran bancos especialmente diseñados para darle crédito a startups, pero además creo que están en la mejor posición de responder por el riesgo que están asumiendo con esas startups, a diferencia de personas como nosotros que tienen muy poca información y que tampoco tienen incentivos ni tiempo para informarse. Creo que, por ejemplo, pueden tener mecanismos como los bailouts, que literalmente funcionan a través de que el Estado los va a rescatar cuando caigan en alguna quiebra.
tienen mejores herramientas para evaluar el riesgo, como mejores empleados, una mayor cantidad de empleados, una mayor cantidad de recursos, una mayor cantidad de tiempo en experiencia en evaluar. Tienen agencias crediticias evaluadoras de riesgo, o sea, tienen muchísimas herramientas para poder evaluar el riesgo. Creo que si ya con todo eso deciden como meter su dinero y prestarles plata libremente a los bailouts, a los startups que son tan riesgosos, creo que el riesgo debería igual correr por parte de ellos porque son el agente en mejor capacidad de responderlos. Como ya te expliqué, creo que los startups no son el actor más vulnerable. Tony va a seguir desarrollando ese punto, por todo eso orgullosa de oponer. Muchas gracias por ese discurso. Ahora invitamos al segundo de alta gobierno. Ay, me da vergüenza. Ya está. No puede ser, ya está. Espérenme, dame un minuto porque está como un toque raro este lugar. ¿Cómo te ves? Esperen, disculpen. Ya, voy a comenzar. Quiero dedicarle mi discurso a Sergio porque capaz es la última ronda. Entonces, te amo, gracias, creo que ha sido un muy buen soporte en todo este torneo. Y te amo. Comienzo. 3, 2, 1, ya. Creo que voy a partir explicándolo. Creo que ambos altas reconocen que estas empresas son riesgosas, es decir, que estas empresas pueden ser incerteras, que pueden caerse, que pueden desplomarse, que el riesgo puede variar. Lo reconoce Sergio, mi padre, y lo reconoce explícitamente Abby, que son riesgosas. Entonces, ¿cuál es el punto más importante en este debate? Es quién puede asumir mejor este riesgo y quién va a ser el menos afectado. En el mundo de posición, como nos dice Abby, si los accionistas van a estar afectados porque esa empresa son tal vez más suficiente, o el mundo de Sergio, que son la gente que no elige comprar esto, pero son afectados cuando la inversión es mala, cuando el banco utiliza su dinero para financiar una empresa que puede estar perdiendo. Es lo que dice Sergio. Ahora, rápidamente voy a primero a rebotar el caso de Abby. Segundo, voy a posicionar porque lo más importante son como los agentes intermediarios de los bancos, porque los bancos guardan dinero de gente que no elige financiar esos startups, que no son responsables de la pérdida del dinero. Comienzo, ¿no? ¿Qué nos dice Abby? Primero, nos dice como, es que lo más importante es la gente vulnerable, la gente que compra estas acciones y no tiene información suficiente. Creo que esto es falso por muchos motivos. Primero, creo que la gente que compra primero que Filipinas son la gente que compra en bolsa. Uno, se ve como gente con dinero que puede tener dinero para hacer esto. Segundo, ¿cómo se ve? La mayoría de gente que compra bolsas, uno, lo hacen por brokers. ¿Qué son brokers? Es uno, persona informal, es decir, gente que trabaja vendiendo acciones en bolsa. No es decir, voy a vender cualquier cosa. No, uno, tiene que estar certificado. Dos, tiene que estar acreditado por la bolsa específica de cada país. Es decir, no puede ser cualquier persona inventándose un título de que yo sé que puedo tirar a las personas. No, porque tengo una certificación que me acredita que yo tengo una especialización en esto. Pasa en la bolsa de Lima, pasa en la bolsa de Nueva York, pasa en todas las bolsas. Tú no puedes decir que los bonos son falsos, que no pasan esto, porque hay certeza práctica que ocurre ahorita en el mundo donde estás tú. Segundo, como tienen un respaldo para respaldar la información. ¿Por qué? Porque cuando una empresa, un startup, cotiza en bolsa, tiene que dar estados financieros, tiene que dar mucha información relevante. Abby dice, capaz no cumple estos requisitos. Que literalmente las empresas que son incerteras, que no cumplen estos requisitos, que están muy mal, que blanquean los estados, no pueden estar en bolsa. Son las empresas que cumplen estos requisitos. Es decir, ¿cómo se ve esto? Estos requisitos que los bancos te piden lo mismo, es decir, respaldo financiero, sus estados de cuentas. Es decir, cuando tú compras por broker, uno, yo estoy informado que esta empresa es riesgosa. Si yo decido comprar inclusive riesgos que yo consiento anticipadamente que me puede ir mal, porque yo estoy informado, uno, objetivamente, dos, tengo la agencia de decidir porque estoy cierto. Entonces, si me va mal, yo estoy asumiendo riesgo preventivamente. Antes voy a la de abajo. El problema es que entonces el debate debe ser si la sociedad de inversores debe ser abierta y cualquiera que tenga acceso a una aplicación o debe ser limitada y quien yo como director... Limitar, porque eso no necesita nosotros hace un tiempo y ya también la tengo acá. Segundo, después, creo que la mayoría de gente que compra acciones, uno, es gente muy dinero. Es decir, si la caída va a ser tan fuerte porque esta gente tiene acceso al crédito para ganar mucho dinero. Es decir,
es gente que se puede sobreponer sobre estas cosas porque son multimillonarios, la mayoría de gente que compra mucho dinero en bolsa, tiene mucho dinero. Segundo, creo que hay gente que hay dos tipos de inversiones. Uno, que es gente adversa a riesgo, y dos, gente que son riesgosas. Las startups se califican como mercados riesgosos, es decir, estoy volviendo a dar mi consentimiento porque yo sé que las startups son riesgosas, es información sumamente fácil. No es como si hay una simetría de información. Uno, las noticias me muestran notoriamente cómo han fracasado un cierto startup. Dos, veo como uno de los datos más importantes, los canales televisivos me han informado que esto es peligroso. Tres, hay medios de TikTok, Facebook, todas esas cosas que yo puedo tener acceso importante de que esto es riesgoso. Cuarto, una persona, un portátil medio promedio que lee televisión, que lee noticias, creo que ha sido muy viral que esto. Es decir, yo vuelvo a consentir y tengo a la gente para asumir este riesgo porque yo sé que es inversión riesgosa. Cuarto, la gente que ve simplemente las apps, es decir, porque hoy en día lo que dice JC es cierto, porque hay gente que ahora tiene un aplicativo que dice, esto me dice para invertir, voy a ganar mi dinero, porque prácticamente esta gente lo vuelve a consentir. Uno, ahora una narrativa muy fuerte sobre, primero el riesgo, desde que cayó las criptomonedas, creo que lo que hay una confianza muy grande respecto a esas aplicaciones. ¿Por qué? Porque la narrativa anterior era, hay que invertir, voy a ganar mucho dinero porque ahora las cripto me da. ¿Cómo se ve esto desde que históricamente fracasó esto o que la gente lo percibe? Es uno, lo ven como una estafa. Creo que ahora hay más miedo sobre dejar mi dinero. Dos, creo que ahora yo soy más responsable de mi riesgo porque yo tengo agencia para decir, porque yo ahora estoy informado al respecto. Tercero, creo que las decisiones no toman irrazonablemente. Creo que inclusive, si yo quisiera ciegamente en esto, creo que hay dos tipos de personas. Uno, una persona objetiva de clase media, no invertir la educación de su hijo por una startup, porque uno, el pérdida es muy grande. Dos, como yo persona razonable sé que esto es incertero, es decir, mi hijo me lo considero tanto bien, y yo no tengo certeza que mi hijo esté bien en un futuro, es decir, no voy a arriesgar mi familia. Cuarto, yo no me voy a endeudar por esto, porque uno, es gente razonable. Dos, si la decisión es tan importante de tanto dinero, yo creo que lo más razonable, panel, es que yo me informe al respecto. Esta información es fácil de acceder. No es como que te dice que van a vender 1000 dinero y voy a comprar todo. Entonces, poco probable, es poco certeza. Inclusive que la gente que lo tiene cercana, uno, hay que probar cómo la gente puede tomar decisiones razonables. Dos, porque la mayoría no va tanto en este lugar, que no todavía más. Y tres, inclusive si esta gente accediera a este porque tiene mecanismos para pensar otras cosas y no van a olvidar su futuro, su familiaridad, futuro, porque es difícil. ¿Por qué entonces la gente ya, ¿por qué hablamos de debate? Primero, ya te expliqué por qué la gente compra las acciones. Uno, lo consciente. Dos, sin agencia. Tres, la gente razonable no entra en este debate porque la gente razonable que invierte todo su dinero en esto lo puede hacer en apuestas, lo pueden hacer en cripto, lo pueden hacer en muchas cosas. Simplemente gente que quiere dar muchísimo dinero. No entra en este debate. Hablamos de gente que razonablemente lo dice, que tiene agencia. Nosotros ganamos este debate porque, uno, te probamos que los están informados. Dos, ahora sí te voy a hacer por qué damos debate. Creo que lo que Sergio te dice es lo más relevante en este debate. ¿Por qué? Yo te probé los estudios en agencia que decían este año. ¿Qué es lo que dice Sergio? Primero, son los bancos, los intermediarios financieros. ¿Por qué esto es lo más importante? Porque, uno, mucha gente mete su dinero ahí. ¿Qué es lo que dice Sergio? La gente que mete su dinero es, uno, personas de a pie. Dos, gente que quiere guardar dinero para un futuro. Tres, la mayoría de los compuestos de los bancos no es empresas gigantes financiando, son cuentas de ahorros de personas normales. Es decir, el daño va a ser masivo. Si esta empresa cae y daña unos cuantos accionistas, serán unos cuantos en nuestro lado mucho más grande porque son muchas personas. Tercero, lo que dice Sergio, ellos no consienten el daño porque ellos no consienten que le den una empresa que son irriesgosas. Ellos confían que van a poder tomar inversiones certeras, no irriesgosas, que todo le va a tener conocido. Es decir, hay una doble vulneración porque ellos no han consentido eso. Cuarto, creo que la capacidad de los accionistas para reponerse esto es muy certera, porque en el lado de posición la gente sabe que estos que compran menos acciones tienen un broker o tienen muchísimo dinero o son accionistas que no son adversos a riesgos y que están expuestos. En nuestro lado la capacidad de la gente para recuperar su ahorro es muy poca porque uno es el dinero que tiene, dos es subsistencia de día a día, cuatro va a ser a muy largo plazo, el daño es certero de nuestro lado de gobierno. Y por eso ganamos este debate, porque te probamos que la gente más importante es la gente que no decide invertir con su dinero. Tenemos que proteger el sistema financiero porque los daños son irreparables, la gente la va a pasar muy mal. En cambio, en el lado oposición, ellos sí confunden esto. Gracias. Gracias por ese discurso. Ahora invitamos a Tony para que cierre el debate de antes. Va, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Va. Solo decirte quiero mucho, Abby. Pase lo que pase, me he divertido bastante. Lo volvería a hacer, volvería a caer junto contigo.
te cuento. No pasa nada. Ya. Ok, va. Voy a empezar en 3, 2, 1, va. El caso de Cámara Alta de Gobierno tiene dos huecos importantes. El primero es que dicen que para ellos lo más importante teóricamente es que esta empresa reciba financiamiento. Y lo segundo es que explican razonablemente que la empresa ya es riesgosa y lo que no han terminado de asumir es por qué todas las empresas unicornios son las que tienen justamente que cotizar dentro de la bolsa. Porque aceptamos que puede haber algunas empresas que lo hagan, pero no consideramos que tenga que ser obligatorio que todas las empresas lo hagan. Pero voy a entrar en eso después. Segundo punto súper importante. Primero, reconocen que, por ejemplo, en países como Perú, se exige que todas las sociedades anónimas, incluso si tienen un capital de 100 millones, 20 millones, 10 millones, 1000 millones, coticen en bolsa. ¿Qué quiere decir esto? Que no es verdad, como dice Yanine, que todas las empresas que cotizan en bolsa son empresas que pasan por un proceso extremadamente burocrático muy alto para ver su rentabilidad en el largo plazo. No, en muchas democracias liberales se flexibilizan los ingresos de diferentes empresas, pero la razón por la cual la gente confía pues es porque las empresas que deciden entrar al mercado de valores y las empresas que se mantienen en el largo plazo tienen, por ejemplo, una rentabilidad de muchos años, ¿cierto? Empresas que tienen 10, 20, 30, 40 años en el mercado de valores, no startups que, por ejemplo, en su máximo tienen 5 años en el mercado, ¿cierto? Esto significa razonablemente que hay dos cuestiones importantes que primero gobierno no terminó de resolver. Primero, porque solamente las inversiones o el financiamiento puede venir de este lado, pero dos, porque no puede haber intereses propios de estas empresas en mantenerse de forma cerrada para tener financiamiento de solo ciertas personas. Vamos a terminar explicando eso de maneras distintas. ¿Qué pasó? ¿Me dicen algo? Ok. No se entiende ni se escucha nada. Ya intentamos, es imposible. Ok, ¿ahora se escucha o no se escucha? Entendíamos, puede ser por tu micro. Sí, es por tu. Ah, esperen, voy a entrar desde mi laptop. Acércate al Un micro. segundo. Ya, un segundo. ¿Ahora me escuchan? ¿Ahora sí me escuchan o igual no? Sí, sí te escucho, sí te escucho. Ya, ¿me puede decir en qué minuto me quedé o en dónde me quedé? Sí, es que no se entendía nada. Estamos intentando entender desde el inicio, nos callamos, acercamos todo, pero no. Ok, entonces empiezo de nuevo. Sí, Ya, ok, vale, no hay problema. Pero ahí sí se escucha, ¿no? Sí, sí se escucha. Ya, vale. Ok, un segundo. Ya, ok. Entonces ahora sí empiezo en 3, 2, 1. Va. El caso de alto gobierno tiene dos aseveraciones importantes. Primero, que no hay una explicación de por qué solamente la fuente de inversiones puede venir de parte de la bolsa de valores. Pero segundo, creemos comparativamente que hay un problema fuerte. Es que no terminan de entender que no es verdad que para entrar a la bolsa se esté exigiendo requisitos extremadamente fuertes para todas las empresas. En el caso peruano, por ejemplo, solo se establece como requisito que las sociedades anónimas todas tienen que estar dentro de la bolsa de valores, independientemente si tienen 1000 millones, 100 millones o 200 millones. ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir razonablemente es
es que no hay una explicación en su lado de la casa de por qué comparativamente todas las empresas unicornio tienen que estar cotizando en la bolsa. Puede haber algunas que lo hagan, pero no hay una explicación de por qué todo lo tienen que hacer. Como no han asumido esa carga, creo que ya van perdiendo. Voy a seleccionar dos tensiones acá. Primero, explicar por qué la financiación también puede venir de manera eficiente de parte de oferta a terceros, de parte de los bancos, pero dos, por qué es peligroso tanto para los accionistas como para las personas que deciden comprar estas acciones dependiendo de las empresas unicornio. Primer punto, súper importante. Miren, la diferencia, por ejemplo, con una empresa que tiene ya muchos años es que el nivel de rentabilidad es mucho más alto. No es lo mismo una empresa que tiene 30 años en la bolsa o una startup que tiene, por ejemplo, en su máximo 5 años cotizando en la bolsa. Esto es importante para entender lo siguiente. Entender de que no hay una visión de rentabilidad en el largo plazo que permita que las personas que van a invertir su plata sean personas que confíen en el riesgo extremadamente grande. Dos, no es verdad, como dice Yanine, que solamente la gente que tiene mucha inteligencia y tiene mucha plata invierte en la bolsa. Actualmente, por ejemplo, se ha diversificado mucho la idea de la bolsa de valores. Lo que hace muchas veces la gente es que la gente va al banco, le da plata al banco y le dice, invierte mi plata y me das las ganancias o me das las utilidades. Esto quiere decir comparativamente, o incluso contratan un corredor, esto quiere decir que hay muchas personas de a pie que con la lógica del capitalismo y el consumismo creen que pueden, por ejemplo, invertir en bolsa y generar dinero y hacerse ricos. Ese es el motivo por el cual mucha gente, por ejemplo, empezaba a invertir por ejemplo, inmobiliarias en la crisis del 2008 y finalmente terminaron yéndose a la mierda. Lo que implica que la gente es muy irracional en muchas decisiones que toma, pero el punto súper importante es explicar por qué hay un riesgo significativo para los accionistas y por qué hay un riesgo significativo en general para toda la bolsa de valores. Primer punto, súper importante. Creemos comparativamente que en el status quo actual existen bancos con los cuales las empresas pueden acceder a préstamos. Si es cierto lo que dice Sergio de que estas startups específicos tienen más de 1.000 millones y por lo tanto ya tienen un buen nivel económico, no entendemos comparativamente por qué requieren una mayor inversión que provenga, por ejemplo, específicamente de la bolsa de valores. Porque uno, existen diversos bancos. Dos, existen, por ejemplo, oferta a terceros, es decir, puedes ofertar a otras empresas o puedes ofertar a individuos en particular que quieran invertir en tu empresa sin que esté en la bolsa de valores o sin que esté cotizando directamente en la bolsa de valores. Lo que implica que recibir financiamiento ya es posible. Pero cuatro, estas empresas, si ya han crecido tanto en 5 años, probablemente ya tienen esa plata. Comparativamente, entrar a la bolsa de valores no parece ser lo más razonable para pensar que dependían de esto para seguir creciendo. Pero tres, y más importante, lo que vamos a explicar ahora es por qué es un riesgo para los inversores comparativamente cuando están en la bolsa de valores cotizando de manera libre. Primero, porque no todas las startups tienen la capacidad de mantenerse en el largo plazo, ¿cierto? No todas las startups tienen la capacidad en la rentabilidad de ser a 10, 15, 30 años lo suficientemente rentables para las personas. Esto genera varios impactos en principio negativos. El primer punto súper importante, como son extremadamente volátiles, el problema es que cuando la gente o los inversores o los empresarios invierten su plata directamente aquí, no saben evidentemente y no pueden predecir evidentemente qué tantas posibilidades de daño existen en que las acciones crezcan o disminuyan. ¿Por qué? Porque supongan lo siguiente, si por ejemplo quiebra el banco de BCP, el Estado tiene muchos incentivos para rescatar al banco, como por ejemplo Biden rescató a Silicon Valley, ¿cierto? Porque justamente lo que ocurre es que hay muchas inversiones de la gente en el banco. Esto implica comparativamente que el banco es más seguro, porque el banco cuenta, por ejemplo, con el respuesto o cuenta, por ejemplo, con el respaldo del Estado, porque evidentemente el Estado tiene lógica de contrato social. El problema justamente es que si quiebra la empresa, el Estado no la recupera, ¿cierto? El Estado no está devolviendo a la gente la plata que invirtió. Esto significa razonablemente que el riesgo que existe es bastante grande porque, uno, las empresas, por ejemplo, no son extremadamente fiscalizadas, ¿verdad? El problema con esto es importante, es que tú puedes ver la rentabilidad de la empresa en 5 años, pero no puedes saber si la empresa se va a mantener en 10, 15, 30 años. Lo que implica que cuando la gente está invirtiendo su dinero, está invirtiendo su plata, no puede realmente predecir si el desarrollo de la empresa en el largo plazo va a ser lo suficientemente eficiente como para que comparativamente haya una lógica importante de ganar dinero en el largo plazo. ¿Esto qué significa? Significa que cuando estas empresas están en la bolsa generan dos problemas. Primero, desconfianza de parte de las otras personas. La razón por la cual la gente invierte en la bolsa de valores es porque considera que las empresas que están en la bolsa de valores son empresas extremadamente rentables. Por eso, comparativamente, la mayoría de empresas que se mantienen son empresas que tienen 10, 15, 30 años en la bolsa de valores. El problema es que cuando la gente ve que todas las startups están acá, que son empresas que no tienen una rentabilidad asegurada en un largo plazo y que tienen muy poco tiempo funcionando en el mercado, genera una desconfianza. ¿Esto qué genera? Uno, que hay muchos menos incentivos, por ejemplo, para invertir en otras empresas, para invertir en empresas que probablemente sean más rentables, pero que como todas las empresas unicornio están cotizando y no hay una lógica social de que las empresas unicornio sean rentables en el largo plazo porque tienen muy poco tiempo en el mercado, lo más razonable es que muchos inversores ya no quieran invertir en ese tipo de empresas o ya no quieran invertir en otros tipos de sociedades como sociedades anónimas o sociedades de emprendimiento. Esto genera varios problemas. Uno, que las otras sociedades que sí eran más rentables en el largo plazo, hay menos posibilidades de que los inversores quieran arriesgarse, porque ahora ven que la inversión, por ejemplo, en la bolsa es relativamente riesgosa porque todas las empresas pueden relativamente cotizar. Esto significa comparativamente que es peligroso, porque uno, hay más incentivos de desconfianza. Esto quiere decir que la gente confía menos en que su dinero le va a generar utilidades, pero dos, cuando se invierte menos, quiere decir que la empresa se puede vender menos a otro tipo, por ejemplo, de compradores o de propietarios. Esto implica que la empresa puede diversificar menos sus
actividades o sus acciones y contratar a menos personal. Esto significa razonablemente que la desconfianza en la bolsa incrementa muchísimo cuando todas estas empresas que pertenecen a un rubro que no solo es inestable, sino que tiene poco tiempo en el mercado y tiene poca fiscalización de parte, por ejemplo, de la Superintendencia de Banca y Seguros, genera una sensación de que la bolsa ya no es un lugar seguro para invertir el dinero. Esto significa que desincentiva los otros tipos comparativamente de inversiones en otras empresas que sí eran rentables, pero que ahora por esta visión ya no quieren invertir. Dime, Sergio. Los incentivos de rescatar a los bancos son insuficientes porque la caracterización clara es que los préstamos son gigantes, necesitan... No son insuficientes. El Estado tiene la capacidad de financiar con el FMI, con el Banco Mundial. ¿Cuándo mierda cayó otro banco comparativamente? Muy pocas veces termina cayendo un banco. Si el banco cae, cuando es un banco tan grande como, no sé, el Banco Interbank o el banco, por ejemplo, de la Nación, o el banco, por ejemplo, BCP, el Estado tiene la capacidad de poder rescatarlo en muchos casos y el banco le termina pagando cuando, o sea, no es un regalo, es dinero para que vuelvas a funcionar y cuando te recuperas le pagas la deuda al Estado. Creo que significativamente el riesgo es mucho menor a nuestro lado de la casa. Creo que esas posibilidades de invertir son mucho mayores. Tres, y más importante comparativamente, no solamente ya probamos cómo esto genera eficiencia, sino también en términos accionistas. Como no puedes predecir, por ejemplo, los daños del startup, porque si el startup se empieza a caer, no tiene otras empresas que la puedan rescatar. A diferencia de sucursales como Incafarma, por ejemplo, que si cae la rescata Intercorp. La diferencia es que si cae el startup, se empieza a disminuir su valor, lo más probable es que vaya a la baja comparativamente. No es increíblemente negativo, justamente no solamente porque dañas a las personas que pensaban y confiaban que la bolsa aceptaba empresas rentables, sino que ahora, cuando ves justamente que las acciones empiezan a disminuir, generas un desincentivo en las demás personas para querer invertir en otras empresas que sí eran rentables en el largo plazo. La comparativa es muy sencilla. En los incentivos de inversión de fuera de terceros, de bancos, que ya existen en nuestro lado de la casa, los bancos te ponen restricciones mucho más grandes por estar de plata y análisis mucho más extenso. Existen en el lado de cámara alta de oposición. Creemos que para evitar todos los riesgos es preferible que no todas esas empresas inviertan. Estamos orgullosos de oponer. Muchísimas gracias por ese discurso. Ahora abrimos el debate en bajas con miembros del gobierno. Para que se me para. Primera ronda en la que sí puedo ajustar la cámara para verme. Y no, pero, anyways, ay, mi timer. Disculpa. Antes de esto, esta última ronda, dedicarle mi discurso a Adriana. Increíble dupla, increíble amiga, increíble todo. Y you're sweet, eso es todo lo que quería decir. Ahora voy a comenzar mi discurso en 3, 2, 1. Panel, vamos a votar a las casas de alta completamente del debate y vamos a probarte por qué nosotros como baja de gobierno estamos ganando completamente el debate. A ver, voy a resumir el debate de altas y te voy a presentar por qué estamos agarrándonos en puntos irrelevantes y no estamos viendo the greater scheme of things. A ver, porque lo que están agarrando es el punto de, a ver, mi alta está agarrándose del punto de, si tú inviertes en bancos, tú estás perjudicando a las personas y por lo tanto es malo. Y mientras tanto la otra clase está diciendo, no, porque vamos a salvar los bancos. Y después cuando estamos viendo el stock market, el segundo clash es sobre cómo va a dañar a las personas promedio. A ver, aunque mi alta ha hecho un buen trabajo tratando de refutar cómo la persona promedio no se va a ver dañada por el stock market, quiero caracterizarlo un poquito más para poder entenderlo un poco más, aparte de esto. A ver, el mercado de acciones es diverso, tiene acciones de diversos tipos y de misma manera tiene inversores de diversos tipos. Es completamente fuera del debate y fuera de la realidad decir que solamente la persona promedio invierte y que solamente la persona rica invierte. Eso es completamente loco. Pero aparte de esto, es también completamente loco decir que las personas no piensan antes de invertir y que es una decisión irracional. Aparte de tener acceso a la información y de literal ser pedidos dar información a la persona promedio. Adicionalmente, aparte de esto, se sienten narrativas sobre el mercado siendo volátil. Literalmente hemos tenido una crisis por esto antes. Literalmente las personas entienden los riesgos que toman esto. Igual los que no sean tan informadas pueden entender porque han probablemente vivido generaciones atrás los impactos de esto mismo o lo han visto en algún curso de historia o algo así. Entonces, no dependemos de probarte algo así o no dependemos de un daño masivo a la población que se va a dar
cuando puedas invertir en el mercado. Y también por el hecho de que hay diferentes tipos de inversiones en el mercado, las personas investigan antes de que vayan a invertir. Y la persona promedio va a probablemente usar un broker, B, probablemente usar una cuenta de ahorros o una cuenta en la que pueden invertir, o un 401k en la que pueden invertir en cosas que son seguras. Entonces, no veo cómo se van a meter en esto, no veo cómo en verdad va causando un daño increíble al mercado, no veo cómo la gente de la nada no va a querer invertir porque hay una empresa mala y alguien se metió y alguien perdió plata ahí. Pero también, mi alta depende de todo un punto de probar de que la empresa se va a caer fuertemente para que el banco cause un daño terrible a las personas. Y nosotros no vamos a depender de esto. ¿Por qué? Porque te vamos a caracterizar los distintos métodos por los cuales se puede conseguir financiamiento, porque solamente estamos nombrando alternativas sin explicarlas. Y también probar cómo esta es la mejor para el desarrollo de la empresa y por lo tanto lo mejor para las personas en general que meten su plata ahí, rica o pobre, que tienen el mismo incentivo de seguir generando plata y por lo tanto nosotros debemos garantizarle a ellos que consigan mayor ingreso. A ver, panel, para el layout del caso, nosotros queremos un creador de la empresa que es el que tiene la idea y busca un financiador para poder conseguir esta plata. ¿Cómo puede conseguir este auspiciador? Nosotros consideramos que hay 4 métodos principales que elige esta empresa unicornio. Primero, un angel investor. Un angel investor es una persona que viene y funda por completo la empresa. Y normalmente son personas muy ricas que están dispuestas a asumir bastante riesgo para conseguir plata. Esto es altamente poco probable por el hecho de que tiene que ser una persona muy rica, que tenga mucho interés en tu proyecto, y aparte de eso, requiere mucho control de esa una persona, lo cual no es beneficioso para el desarrollo de una empresa que se basa en riesgo, porque literalmente esta misma necesita seguir metiendo en este riesgo para conseguir el producto innovador, que es el que en verdad le va a conseguir la plata, y lo que le trajo su estatus de unicornio y su valor inicialmente. Entonces, un angel investor puede haber sido bueno para empezar, pero ahora que es un unicornio no le va a servir absolutamente nada. En verdad, lo va a meter en su propia tumba. Después, el segundo punto, self-funded, que tú mismo metes la plata. Nosotros consideramos que por la misma caracterización que me dio mi alta y por el mismo hecho de que estas empresas tienen que invertir en constantemente tecnologías buenas, necesitas más plata de la que tú puedes producir. Y por lo tanto, self-funding no necesariamente es una opción, al menos que seas un billonario ya, y eso es muy poco probable. Y aunque lo puedas hacer, entonces ya no tendrías que meterte en otras alternativas, pero igual te vamos a probar beneficios de las acciones, aunque tuvieras esta plata. Después, el tercer punto, crowdfunding, que es básicamente que una persona viene y solamente mete plata en tu empresa sin necesidad de nada ni cambio. Nosotros nos damos cuenta como eso no necesariamente ha sido un point delegado. Después, sí, ya, después el crowdfunding. Vemos como una persona tiene poco incentivo en meter plata en algo que no necesariamente va a funcionar y adicionalmente porque no va a recibir nada, entonces en verdad ya no hay mucho incentivo. Sobre todo si tú vas a invertir en crowdfunding, tú estás invirtiendo en algo en lo que probablemente crees, una causa que te importe mucho y por lo tanto no tiene que ser cuánto vamos a mandar cohetes a Marte o para producir una máquina que tú ni vas a usar. Entonces, habiendo votado todas estas características, te voy a presentar por qué las acciones tienen beneficios exclusivos para las empresas y por lo tanto van a garantizar que la empresa sea mejor y por lo tanto va a ser beneficio para todos. No dependo de que se caiga el banco y que todas las personas sufran, pero tampoco dependo de que el Estado rescate el banco por completo y por lo tanto todas las personas estén re bien. Entonces, a ver, te voy a caracterizar los puntos de financiamiento que se viene de la bolsa. A ver, las acciones, como mencionó brevemente mi alta, se basan en la idea de que la empresa va a ir bien a largo plazo, porque la bolsa se basa en la opinión promedio de la persona. Entonces, por lo tanto, mientras yo voy mejorando mi empresa, mientras yo voy invirtiendo más en marketing y más, estoy creando más ingreso en la bolsa. ¿Eso qué significa? Que yo puedo progresivamente crear más plata y por lo tanto es mejor para mi negocio mientras poco a poco lo invierto. También, adicionalmente, ¿por qué es preferido vendérselo a un tercero o vendérselo a un angel investor o tener a alguien así? Porque tienes opinión del mercado directo. Cuando yo vendo mis stocks, yo tengo la opinión de estas mismas personas y estas mismas personas también tienen una cierta influencia sobre mi empresa. Obviamente hago un filtro para que no sea un random yo comprando todo, pero la posibilidad de que sea eso es muy baja por el hecho de que necesitas un montón de capital para hacer eso. Entonces, generas un mejor producto porque estás más en contacto con las mismas personas que quieren comprar este producto en las mismas industrias. Acepto el proyecto rápidamente. Si eres un cripto bro de 18 años y ves que una empresa con acciones muy barata y un montón de plata acaba de salir, ¿qué es lo primero que haces? Si es un cripto bro y estás perdiendo tu plata y estás metiendo en inversiones sumamente riesgosas, no tiene delta porque en tu mundo la persona que ya invierte en cosas riesgosas lo va a invertir, aparte su derecho a invertir lo que le dé la puta gana. Entonces, si nosotros consideramos que las personas que ya toman riesgos lo van a seguir tomando. Lo que nosotros tomamos en consideración es que desde el momento que le damos la información a las personas, tienen la decisión y la agencia de elegir en meterse en estos mercados. Y la mayoría de gente que se mete es gente que ya tiene plata. Y la gente que no tiene plata, que se mete, no va a meter toda la plata que necesita, pues obviamente porque no tiene más.
Entonces, ahora voy a terminar con mi punto de acciones. A ver, que la opinión que hay en el mercado, vas a poder tener un mejor producto, vas a tener un mejor performance desde el momento en el cual puedes escuchar la opinión de más personas. Y desde que es opiniones diversas y no es solo una opinión, yo no dependo de complacer al angel investor, yo no dependo de complacer a una empresa, dependo de seguir desarrollándome con gente que en verdad me apoya porque está literal metiendo su propia plata en mi empresa. Entonces, desde ese mismo momento, yo puedo innovar más, que es lo que lleva a mi empresa a tener mayor valor y me llevó acá en el primer lugar. B, también puedo seguir teniendo un form of passive income que incrementa mientras incrementa el éxito de mi empresa, no darme con el banco. Y B, y C, no dependo de que un banco se caiga para generar un delta en este debate. Y por eso estoy ganando. Muchas gracias. Gracias por ese discurso. Ahora invitamos a Baja de Opo. Hola. Ahí está, se me ve. Me quiero sentar un segundo. No quiero que no se me vea. Ahí está. Ya. Entonces, bueno, no puedo llevar el tiempo. Aquí en la sala sí lo están viendo, pero igual lo tengo acá. Entonces, va a sonar ojalá suene la campanita. Y nada, hola a Viola también. Un gusto que estén en virtual, pero se complican las cosas. Ya. Voy a comenzar en 3, 2, 1, va. Lo primero que voy a hacer es lidiar con el cuadro de Sergio, de decir que la cantidad de acciones va a ser limitada y que solo algunas de las personas van a invertir. Vamos a traer 7 mecanismos para creer que la cantidad de accionistas que van a comprar en estas startups van a ser muchos. Y lo primero es el incentivo a invertir, ¿verdad? Porque lo que afirman Fátima y afirma en general el gobierno es que yo consiento esas cosas, estoy informado y soy un ser racional, por lo tanto invierto. El problema es que primero las lógicas o las narrativas dentro de esas personas que invierten, ok, puede ser un cripto, puede ser cualquiera, es que mientras más riesgos asumo, más riesgos estoy dispuesto a tomar, es decir, mientras más invierto, más experiencia creo que tengo, incluso si no lo estoy. Segundo, que confío en la publicidad engañosa que me dice que estoy accediendo a la información completa, incluso si no me tengo que investigar, es decir, depende mucho o fuertemente de los incentivos de las personas a querer informarse y no tanto de que verdaderamente la información esté público, porque puedo tener libros de biología en internet y no por eso aprendí biología de la noche a la mañana. Lo segundo es con respecto a que es una forma fácil de invertir, ¿verdad? El Puey de Rodrigo te lo prueba, es un mercado que las acciones son bajas, porque al inicio cuando estas startups entren a cotizar, lo que van a hacer es querer ser atractivas, pero lo segundo, justamente porque es un mercado atractivo, lo razonable sería creer que al inicio va a haber un montón de competencia, entonces incluso si la oferta es algo cara o algo alta al inicio por esas startups, la gran cantidad de personas que quieren invertir en estas por lo atractivo que es el mercado y cómo se vende, razonablemente hace que los precios bajen. Lo segundo es que el trade-off que hay que asumir es muy chiquito, ¿verdad? Porque probablemente no tengo que comprar grandes inversiones como me dice el gobierno, no tengo que ser un inversor millonario, puedo ser un inversor chiquito en el momento en el que alguien me acepta que puedo hacerlo desde una aplicación y puedo solamente comprar 0.01%. Esto lo que hace es probarte lo segundo, que probablemente la comparativa más razonable es, si es que los bancos generan tanta tensión en el debate para las personas promedio, voy a elegir y optar siempre por irme a las startups, no solo por la novedad, sino por la, entre comillas, rentabilidad que se venden. Segundo, porque creo que dependen de mi financiamiento, bueno, segundo, quinto, sexto, que dependen de mi financiamiento y por lo tanto creo que soy relevante aportando incluso mínimas cantidades de dinero. Pero séptimo, que la publicidad y los preventivos que ellos mismos nos prueban para decir que el mercado, entre comillas, es seguro, me hacen creer que estoy haciendo una inversión buena. ¿Por qué es riesgoso que esta cantidad o esta gran cantidad de inversores existen en estos lugares? Lo voy a explicar después. Pero lo segundo, lo que me dicen es, hay personas que ya han asumido riesgos, los criptobros siempre han invertido en criptomonedas y van a perder su plata. Justamente es por eso que su impacto es irrelevante en el debate. El consentimiento no importa. Varias razones para creer esto. Uno, en el mejor de los escenarios es simétrico, porque la información que está pública depende de mí. El nivel de consentimiento depende de mi voluntad a informarme. Lo segundo, los filtros son los mismos. El banco tiene el mismo filtro que la aplicación probablemente, significa que incluso disminuyes el riesgo en tu lado de la cámara a cómo las personas pueden acceder a la información del consentimiento. Es irrelevante. Pero segundo, por el nivel de especialización, ¿verdad? Este es el delta que se genera en el debate, porque la especialización depende de las personas que están dentro de esas empresas. Los científicos no están buscando invertir en cualquier proyecto como SpaceX por una aplicación de celular, están invirtiendo por redes de contactos que solo se generan cuando los centros de control y las mesas directivas de estas empresas son cerradas, son pequeñas y buscan específicamente con quién colaborar y para qué colaborar. Pero segundo, porque dependen mucho de los intereses de las personas. El consentimiento es algo que las personas eligen tener o no eligen tener, porque al final, si todos facilitamos la información de un lado o del otro de la cámara, esto es irrelevante. Ambas altas quedan con ese impacto fuera. Esto hace que el impacto, que la comparativa, incluso cuando le di la chance a Janine de hacer, es que sea un debate de una sociedad limitada, una startup como la actual SpaceX, que no cotiza en la bolsa y que por lo tanto solo cierto grupo de personas accede a invertir dentro y a colaborar en las sesiones que se tomen en el desarrollo y la innovación, y etcétera, etcétera, o una sociedad anónima, ¿verdad? Donde cualquier persona puede invertir independientemente del tamaño de inversión que tiene o del puesto socioeconómico, como bien lo acepta Fátima.
Esto hace varias cosas. Primero, hablemos sobre los perjuicios. Uno, con respecto a las empresas. La mayor cantidad de rédito ahora se va a los inversionistas, a los accionistas, porque justamente cuando yo abro esto, ok, puedo seguir conservando el 40% de mi empresa, una sola persona, pero luego tengo 100 personas conservando el 60% y claramente pierdo poder o agencia sobre mis empresas porque el mayor rédito, la mayor ganancia va hacia ellos, porque cuantitativamente son mayores, incluso cuando al dividirlo sean pocos réditos, ¿verdad? Lo segundo es que las decisiones se globalizan, es decir, es mucho más difícil que las personas consientan las decisiones que se toman en la empresa, porque no puedes tener un consenso por todas las personas. Eso significa que no importa si el consentimiento previo a invertir se consiguió porque es simétrico, el consentimiento post inversión es el que cambia porque el nivel de información al que accedo es menor, porque no me van a considerar si soy un inversor que solo tiene 1% de la empresa. E incluso las personas que más nivel de consentimiento tienen se vinculan directamente a la cantidad de dinero que han invertido, es decir, si tengo más inversión dentro, soy más relevante y por tanto me toman más en cuenta, es la cantidad de poder arbitraria que Sergio describe en su modelo que van a hacer. Pero lo segundo es con respecto al nivel de absorción, porque note, si es que es cierto que las startups no pueden generar rentabilidad por sí solas, lo más razonable es que no están ubicadas en lugares económicos, en sectores económicos poco desarrollados, pero que ya tienen algunas empresas posicionadas. Cosas como que SpaceX le haga competencia, entre comillas, a la NASA. Cuando tengo esta idea de innovación y desarrollo o de potencialidad de una startup y se vende muy bien porque es unicornio, lo razonable sería creer que hay lugares o personas que van a querer monopolizar esto. Significa que el riesgo que me absorban es mucho más grande porque tienen mayor capacidad abierta sin que yo pueda fiscalizar o decidir, ah, no, como yo director de la empresa no quiero que inviertan porque está en la bolsa, a absorber partes de mi empresa progresivamente, a ganar cupos de poder que yo no voy a elegir y a influenciar en las decisiones que yo tomo. No solo esto puede ser perjudicial porque pues puede haber sabotaje, sino porque incluso si no hubiese sabotaje y quisieran buscar la rentabilidad de la empresa, lo más probable es que poco a poco vayan ofreciendo mejores datos para que me compren la empresa. En la comparativa esto no pasa porque depende necesariamente de los incentivos del inversor y en gobiernos no, porque eso es independiente de los incentivos. Entonces, el consentimiento del director de la empresa a si se compra o se vende no va a depender de eso, pero aparte como los precios han tirado abajo, probablemente la manera en la que yo venda mi empresa en la comparativa sea mucho más cara y gane mucho más crédito y esté mucho más justificado. Lo cuarto es con respecto al control, ¿verdad? Porque el nivel de decisiones que yo tengo o que yo tomo es diferente. Cuando tengo un grupo de gente más pequeño, tengo dos criterios que pues, gobiernos no tienen. Lo primero es certeza y lo segundo es rapidez. Primero, certeza sobre la efectividad del accionar de esas personas, ¿verdad? Porque sé que no van a poner en riesgo la imagen de la empresa, porque sé que no van a sacar y vender sus inversiones tan rápido, porque puedo conversar con ellos sobre qué cosas vamos a hacer o en dónde vamos a invertir para generar más réditos, incluso aparte de la empresa, sobre si es cierto o cuántos de tiempo o cuál va a ser la constancia en la que ellos inviertan dentro de esta empresa y cuál va a ser la rentabilidad que ellos busquen. Los segundos en términos de rapidez, porque note, primero tengo mejores mecanismos para diversificar mi dinero y no dependo de un grupo poblacional de gente muy grande que probablemente pueda poner o no en riesgo su empresa o su casa o sus estudios, que eso no importa porque me siguen dando el dinero. Pero segundo, que razonablemente genero mayor desarrollo y mayor innovación. Noten, eso es importante, porque mientras más seguro estoy de que tengo menos personas que me trungan el desarrollo y la innovación dentro de estos países o dentro de estos lugares, genero una precedencia y un posicionamiento en el mercado, porque reconocemos que son startups unicornios que no estaban posicionándose en el mercado, que han empezado a posicionarse y que tienen personas estratégicas y especializadas dentro de estos grupos de poder que generan una presencia dentro de este mercado y por lo tanto pueden generar rentabilidad mayor a largo plazo. Incluso si fuesen inestables, incluso si no supiésemos qué es lo que va a pasar mañana, igual nos da mayor certeza de que tenemos mayor desarrollo de las empresas. ¿Por qué el desarrollo de las empresas es lo más importante del debate? 4 criterios aquí. 1. Es precedente lógico para la estabilidad de la empresa. Si la empresa no se desarrolla en un ámbito de, segundo, competitividad, lo razonable sería creer que se va a quedar por debajo en el mercado, que razonablemente otras personas van a venir y van a generar un nivel de competencia que les va a arruinar la demanda. Pero lo segundo, porque necesitan esto para la adaptabilidad del mercado, para los escenarios que mi alta describe que son poco predecibles. Pero tercero, por el nivel de expansión, porque si quiero expandir mi empresa, primero necesito desarrollar mi empresa y por tanto baja de oposición gana. Gracias por ese discurso. Cerramos el debate en gobiernos con Lotio. Ok, ya. Ya. Voy a, antes, obviamente, quiero dedicarle este discurso a Fátima porque hermosa adulta, te amo, te juro. Ya, bueno, okay. Voy a empezar en 3, 2, 1, va.
Panel, para explicarte por qué básicamente en la baja de gobierno se está ponderando por sobre todo el resto de las cámaras, es simple. Somos la única casa que explica un delta. Nuestra alta depende de algo que es extremadamente poco probable, ¿no? Básicamente que los bancos no sean una fuente estable de ingreso porque hay mucha gente que retira su dinero y por ende fluctúa y puede que simplemente colapse y que no sea algo bueno para la empresa. Ahora, eso no te explica por qué es que los bancos son la única forma de tener ingresos. Nos parece que ya hemos dado una caracterización mucho más redondeada acerca de cuáles son las distintas opciones. No dependemos simplemente de que los bancos tengan una posibilidad mínima de que les vaya mal, pero literalmente explicamos por qué todas las otras opciones son peores, ¿no? Entonces, en general, en un mundo donde esta casa prefiere, solo tenemos que probar que lo que nosotros preferimos tiene más beneficios y por ende, como ya te hemos explicado, qué es lo que es más seguro, qué es lo que es más certero, qué es lo que te da más estabilidad y lo que da más diversidad en cuanto a opiniones de personas que pueden ser potenciales compradores, nos parece que ya de por sí estamos explicando por qué tenemos ponderaciones en cuanto a certeza y ponderaciones en cuanto a beneficios para la empresa, ¿no? Ahora, vamos en cuanto a la baja de oposición, ¿no? ¿Qué es lo que nos dicen? Primero, sacan un punto acerca de por qué las personas de la misma empresa les va a importar mucho más la estabilidad de la empresa y que no es tan certero poder tener inversores o accionistas de la bolsa. Nos parece que esto no tiene mucho sentido, tomando en cuenta que si estás poniendo dinero ahí, tú te conviertes en una persona a la que también le importa que le vaya bien la empresa, entonces no entendemos por qué los incentivos de una persona que está confiando a través de dinero son menores que una persona que está dentro de la empresa y por ende también está confiando a través de sus ingresos, ¿no? Nos parece que por ahí no tiene mucho sentido. Ahora, cuando te dicen básicamente que la gente no consiente o que la gente sí consiente pero que no importa porque en el momento donde consienten ya están asumiendo el riesgo, nos parece que los mecanismos que han dado no es suficiente. Decir que la publicidad es engañosa y por ende ellos piensan que están consintiendo, en verdad no están consintiendo, eso está literalmente consiguiéndonos el punto de que la gente puede tener la percepción de que consiente, pero no necesariamente, pero cuanto a la publicidad engañosa nos parece que no es suficiente la publicidad engañosa, porque también hay publicidad que es bastante objetiva y que creo que ya es un consenso a nivel global. Por ejemplo, nadie te va a negar que hubo una crisis en el 2008, ¿no? Me parece que eso no puede decir que la cantidad de fake news va a ser suficiente para revertir hechos históricos que son globalmente aceptados. Nos parece que por ende la gente sí tiene capacidad de poder investigar. Cuando dicen que se ve fácil y por ende la gente en verdad no está sabiendo a qué se está metiendo, nos parece que puede verse fácil, pero en el momento de ya estás empezando a hacer tu investigación con la idea de que es fácil, te vas a dar cuenta que, caray, no es fácil. Entonces no entiendo por qué es que esa percepción no se estaría rompiendo. La gente que termina invirtiendo es la gente que ya pasó por el proceso de gracias de investigar, ya se dio cuenta que no es fácil, no obstante sigue investigando. Cuando dice que la gente va a leer un libro y va a crearse pros, creemos que eso no es suficiente, porque no es lo mismo tratar de estudiar con un libro de biología terrible para tu examen, donde no vas a perder tanto porque va a haber otro examen al día siguiente o en otro momento, versus literalmente estar invirtiendo una cantidad sustancial de dinero. Nos parece que el hecho de que lo que cambia aquí es el impacto que tiene la persona y el daño de que vaya mal, significa que la persona tiene muchos más incentivos para en verdad usar información que es de fuentes de confianza. Ahora, cuando dicen que mucha gente compra, nos parece que eso no es malo, no nos parece intuitivo explicar por qué un gerente vendería tantas acciones como para que literalmente pierda el control de su empresa. O sea, nos parece que tendrían que dar bastantes mecanismos para eso, no lo han probado. La moción no es, esta casa cree que las empresas deberían de vender más acciones de las que les va a dejar suficiente poder para tomar decisiones. Nos parece que por ende sí tienen la capacidad de dosificar cuántas venden, así que el pueblo. Justo por lo último que dijiste, yo no puse en duda la calidad de las inversiones, sino la cantidad de inversiones. No has guiado con por qué más o menos gente va a invertir no dentro de estos lugares. Decir que no es científico, no es probar por qué no es razonable. Me parece que ustedes son los que tienen la carga de prueba de que va a haber tanta gente invirtiendo que los managers van a perder el poder. Nosotros estamos diciendo que los managers tienen la capacidad de decir o poner un límite sobre las inversiones que son puestas, ¿no? Si no, en todo caso, básicamente estarían vendiendo su empresa. No nos parece que han dado ningún mecanismo para eso, la carga de prueba está en su lado. Ahora, cuando están diciendo que las decisiones van a ser monopolizadas, en todo caso, los sí es monopolizados en su lado, porque ustedes literalmente no están dejando que hayan perspectivas alternas. Nosotros ya hemos explicado, y somos la única casa que en verdad ha explicado particularmente los beneficios de poder estar en la bolsa, ¿no? Básicamente el poder tener la opinión del mercado, el poder tener la opinión de las personas que están interesadas en tu producto. ¿Qué significa eso? Que si tú eres un startup, te importa mucho lo que va a pasar a futuro, te importa mucho, como ya hemos organizado con Fátima, te importa mucho que la gente pueda aceptar tu producto, porque has metido tanta plata y has llenado tantos logros, que si la gente no te
te compra después, entonces vas a hacer un fracaso. Y por eso nos parece que es muy importante y es crucial para la empresa saber quiénes más o menos son las personas que están interesadas y por ende poder personalizar el producto, por ende poder saber qué nicho de personas es al que le va a comprar, tal vez poder reestructurar la campaña de marketing que tenía. Entonces nos parece que de por sí somos la única casa que literalmente nos está diciendo el delta que es poder tener un mecanismo de proximidad con tu potencial cliente. También hemos explicado por qué es que las opiniones diversas que particularmente te dan la bolsa en el momento donde tienes acceso a tener dinero y opiniones de gente de cualquier parte del mundo y no simplemente del círculo social del gerente o del círculo social de las personas que trabajan ahí. Nos parece que las opiniones diversas que vienen con ideas para innovar, vienen con fuentes constantes de ingreso, ¿no? Porque cuando compran acciones es una fuente fija, y obviamente demora tiempo vender las acciones, entonces es relativamente estable la cantidad de dinero que vas a tener en todo el momento, y también no estás dependiendo de un banco. Entonces, a diferencia de nuestra alta, estamos dando una caracterización más redonda acerca de las empresas y acerca de la bolsa, pero aparte de eso, no estamos solo diciendo por qué las otras alternativas son malas, sino porque la bolsa particularmente es buena a través de la opinión del mercado. Por eso, en verdad, somos la única casa que te está diciendo por qué es preferible y por qué no simplemente es menos malo. Ahora, en cuanto a el último punto que dan la alta de oposición acerca de que los bancos no son tan malos porque igual los puede salvar. Bueno, usando la lógica de que el gobierno lo va a salvar porque al gobierno le importa que la gente no pierda su plata, si este startup es tan grande, entonces como para que tenga un delta significativo el que la gente pierda su dinero, entonces el gobierno igual tendría incentivos para por lo menos apoyarlo o salvarlo entre sí, ¿no? Además, tampoco han explicado por qué es que los startups serían propensos a caerse o a fracasar. Simplemente dicen que están creciendo aceleradamente. Eso solo significa que son muy populares entre las personas. Las empresas de tecnología también crecen aceleradamente porque tienen poca competencia. Eso no es un sinónimo de que literalmente sean algo que sea poco probado o sea algo que tenga poca investigación. En todo caso, el hecho de que sean empresas con tanto dinero nos parece que significa que tienen la capacidad adquisitiva de tener bastantes personas que están investigando, de que si son empresas que están teniendo bastantes inversores, por ende están generando una imagen de confianza, también tienen suficiente dinero como para poder hacer propaganda, y en esta propaganda tienen que mostrar cosas que son real, porque literalmente hay leyes que regulan eso. Entonces, no solo esas empresas sí son de fiar, sino que también la gente que entra sí está informada. Y también hemos explicado por qué es que particularmente la bolsa es un buen mecanismo para eso y por qué es que las otras opciones no solo dan menos dinero, pero también son mucho más lentas y por ende más ineficaces. Gracias, orgullosa de proponer. Muchísimas gracias por ese discurso. Cerrando el debate, invitamos a Rodrigo. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, te escucha bien. Ok, entonces, no sé, fue un debate gracioso y gracias JC por acompañarme en este torneo. Entonces, voy a empezar mi discurso en 3, un momento. Ay, no sé, ya, ahora sí. Voy a empezar este discurso en 3, 2, 1. Como las altas son simétricas, lo primero que voy a hacer es refutar a baja de gobierno. Entonces, creo que lo más intuitivo de este debate, y creo que es algo muy difícil de entender, ¿no? Porque si realmente nos dicen, oye, es que realmente las empresas no van a salir y vender todas sus acciones así como así. Creo que el grande problema con esto es que viene del encuadre de alta de gobierno. Porque alta de gobierno te dice, las empresas que necesitan este desarrollo necesitan mucho dinero. ¿De dónde van a sacar este mucho dinero? Con la bolsa. Sus impactos, entonces, los que terminan diciendo es, vamos a obtener dinero cuando tengamos más accionistas. Problema, que no puedes tener mucho dinero si vendes 20 acciones. Entonces, si es que necesariamente entonces tienes pocos inversionistas y pocas acciones, por lo tanto, nunca termino por entender de dónde sacas el financiamiento. Pero si te das cuenta, es poco intuitivo, ¿verdad? Porque es poco intuitivo pensar de que van a salir y vender poquitas acciones. Lo más intuitivo es que si una empresa quiere desarrollarse y necesita desarrollarse para poder tener mayores beneficios económicos, lo intuitivo que van a hacer es vender el 49% de esa empresa, el 50% de esa empresa, porque así es lo que normalmente hacen las empresas cuando salen a bolsa. Porque cuando cotizan en bolsa, lo que necesitan es dinero. Si necesitan dinero, su forma de obtener dinero es a través de las acciones. Si no pueden tener dinero con las acciones, cotizar a bolsa no sirve. Por lo tanto, opos. Pero sigamos.
creo que hay otro punto muy importante que hay que terminar por entender, que es que uno de los impactos de baja de gobierno termina siendo la supuesta retroalimentación que terminas entendiendo con los accionistas. Creo que eso es poco intuitivo, ¿verdad? Porque los accionistas no son los únicos que te pueden estudiar el mercado. Ah, ¿verdad? Eso se llama estudio de mercado. Si es que necesariamente una empresa puede estudiar el mercado, preguntarle a clientes, contactar con otras personas, es intuitivo entonces pensar de que esa retroalimentación se puede obtener a través de otros mecanismos que no necesariamente tengan que ver con preguntarle a los propios accionistas. Yo no necesito opciones diversas si es que necesariamente puedo obtenerlas a través de otros mecanismos, por lo tanto este punto está mitigado, pero antes baja. Si tienes directa influencia, es una relación mucho mejor con las personas que están apostando por tu empresa. ¿No crees que eso mejora el desarrollo de la empresa y la confianza que da? Que simplemente llamar a la gente que supuestamente quiere ir a la empresa. Ok, entendí tu punto. El punto es que tú tienes una relación directa también con los clientes que tú tienes. Por lo tanto, yo le puedo preguntar a clientes, existen estudios de mercado, existen encuestas, existen personas que consumen tu producto. Por lo tanto, ese impacto se ve mitigado. Si tu impacto se ve mitigado, tu retroalimentación y tus 5 minutos explicándolo están fuera de debate. Pero entonces, si es que necesariamente es tan importante todo lo que nos terminan explicando, veamos. Entonces, el desarrollo es lo más importante dentro de este debate, ¿verdad? Porque entonces no hay ningún otro mecanismo por el que una empresa pueda terminar por ser exitosa y los accionistas puedan salir bien. Entonces, si el desarrollo es lo más importante dentro de este debate, lo que nos importa entonces es hacer el choque entre una sociedad anónima, que termina siendo el caso de gobiernos, y una sociedad limitada, que es el caso de oposiciones gracias a gestión ahí. Pero entonces, ¿cómo es que se terminan viendo ambas cámaras, bueno, ambas comparativas dentro de este debate? Nota, lo intuitivo dentro de una sociedad limitada es que los fundadores tienen contactos. Estos contactos contactan directamente o los fundadores contactan con estos contactos para que puedan invertir dentro de la propia empresa, ¿verdad? ¿Esto qué es lo que hace? Hace que personas especializadas puedan invertir en la empresa sin que necesariamente se abran a bolsa. El problema con abrir a bolsa es que terminas espantando a los inversores grandes, ¿verdad? Porque cuando el 50% de las empresas son agarradas por las personas que invierten y son criptobros de 18 años que dicen, cuando tienes acciones súper baratas y una empresa súper cara, lo intuitivo es vender las acciones. Si logran vender las acciones antes que los propios inversores grandes, lo intuitivo entonces es simplemente que los inversores grandes no puedan invertir dentro de este tipo de empresas. Y en un segundo mecanismo, muchos de estos inversores terminan siendo los típicos elitistas que terminan vendiendo o terminan comprando las típicas acciones en grandes medidas, no donde supuestamente solo invierte la chusma. Entonces, si es que necesariamente los propios inversores grandes tienen pocos incentivos a invertir en este tipo de startups, entonces no entiendo de dónde es que pueden sacar todo este tipo de beneficios intrínsecos que supuestamente están en ambos gobiernos. Alta. Mira, la gente irracional existe, pero es marginal. Eso ya lo hemos probado. La mayoría de CEOs venden sus acciones, pero tienen serios incentivos a perder el control. Su caso es súper marginal. El problema de ambos gobiernos es que JC te da 7 mecanismos para explicarte por qué es que hay un montón de cantidad de acciones y un montón de incentivos para que este tipo de personas inviertan. No saben cómo funciona la bolsa. Tú cumples 18 años en Nueva York y puedes invertir en Apple. Ese es el punto, porque si realmente las inversiones funcionaran de la forma de lo que ustedes dicen, Apple no le vendería las acciones a cualquier persona. Apple le vendería todas sus acciones a un grupo sectorizado que le pueda dar supuesto feedback. El problema es que Apple le abre sus inversiones a quien sea, porque es dinero fácil, porque es un mercado pequeño, pero un mercado atractivo, ¿verdad? Porque al final terminas teniendo trade-offs chiquitos. Todos estos mecanismos es lo que JC te explica en su discurso y ambos gobiernos ignoran. Si es que ambos gobiernos lo ignoran, automáticamente el punto JC se vuelve cierto. Entonces, si es que necesariamente terminamos teniendo muchísimas más acciones, si terminamos teniendo muchísimas más acciones de gente aleatoria, y a JC te explicaba con un encuadre de cómo es que necesariamente este tipo de personas pueden ocupar grandes partes dentro de la propia bolsa, es entonces intuitivo pensar que los propios inversores grandes que ya te explicaba en la teoría no pueden terminar por invertir en esto. Todos los impactos de baja de gobierno se ven mitigados, baja rápido. Baja. Ya. ¿Cómo los criptólogos van a controlar la empresa si tienen la misma cantidad de capital que un congresista o que una persona rica? No, el problema es que tú no vendes una acción a un criptobro, tú le vendes 100 acciones, no, una acción a 100 criptobros, porque las acciones no es como que yo te vendo una acción, no, vendes 0,1 acción, 0,01 acción. Entonces, no es como que un congresista puede terminar teniendo, ya estoy fuera de tiempo, no pueden terminar teniendo como que 2 acciones, o lo que se termina viendo al final es diversificado. Maticemos el debate entonces, porque ambos gobiernos asumen de que solo las esferas grandes van a terminar
van a terminar invirtiendo en este tipo de cosas. Nosotros creemos de que las esferas grandes pueden llegar a invertir en esto, sí, pero es poco probable. Nosotros te probamos un grado de plausibilidad, pero también nosotros te estamos probando que los inversores pequeños pueden terminar invirtiendo en esto. Lo que está haciendo esto es ponerte en el mundo, ¿verdad? Porque no es como que solo existen inversores grandes en las propias startups cuando entren a la bolsa. Entonces, última ponderación del debate. Si lo más importante entonces es el desarrollo, ¿quién es el único que termina mostrándote investigación? ¿Quién es el único que te termina mostrando una expansión segura? ¿Quién es el único que termina por asumir menos riesgos al momento de tener pocas personas cuando influyen en las decisiones importantes? Nota, ese es el mecanismo que JC te explica para poder entender de que muchas veces dentro de este debate lo que se termina viendo es un desarrollo tal vez no tan grande. El único que puede terminar teniendo un desarrollo eficiente, importante y relevante dentro de este debate es baja de oposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el debate y por ese discurso. Ahora voy a ir a deliberar. Vuelvo en 15 minutos, 10 minutos. Vicente, ¿me escuchas? Vicente, imagino que habrás leído el chat, la ronda es cerrada, se cerró la ronda. ¿Vale?